tuve que luchar con ello. Pero lo que finalmente ocurrió fue que la gente... Bueno, en mi familia fue muy interesante. Tengo un hermano y una hermana que dijeron, sí, John, si tú lo dices, te creemos. Y tengo otros hermanos y hermanas que dijeron, estás loco, somos católicos y eso no funciona así. Y yo los respeto y los quiero, ¿sabes? Porque la espiritualidad es un viaje personal. Me gustaría darle la bienvenida a John Davis. ¿Cómo estás, John? Me va genial, Alex. Gracias por invitarme. Me emociona hablar contigo, amigo. Tienes una historia muy interesante. No he tenido a alguien como tú en el programa antes. Hemos tenido gente que recuerda vidas pasadas y recuerdos previos al nacimiento y cosas así. Y tú sabes, el hombre detrás de ti que está sentado mirándonos detrás de ti, el Maestro Jesús, él ha hecho muchas apariciones en el programa en experiencias cercanas a la muerte. Siempre digo como una broma, es el hombre más trabajador, porque él está en todas partes todo el tiempo. Así es, completamente. Así que tengo mucha curiosidad sobre tu viaje y mi primera pregunta es, ¿cómo comenzó tu viaje espiritual antes? ¿Cómo era tu vida antes de las cosas de las que vamos a hablar? Bueno, me crié en una familia católica muy agradable, 7 hijos en total, así que... Obviamente. Sí, claro. Mi mamá tenía su maestría en liturgia y era jefa de doctrina litúrgica en nuestra iglesia. Y era una persona muy católica, pero también muy espiritual. Así que ella vivía el amor. Ella realmente salía y hacía cosas caritativas y en secreto, no le decía a nadie. Nos enteramos después de su muerte. Pero a medida que pasaba el tiempo y cumplí 18 años, mi madre me dijo, John, la espiritualidad es un viaje personal. Ve a descubrir en qué crees. Y yo dije, genial, no voy a la iglesia. Así que me fui y estudié ateísmo, budismo, hinduismo y empecé como a explorar y a jugar con las cosas. Y llegué a la conclusión de que yo simplemente creía que había un Dios, no porque fuera agnóstico ni nada, solo creía que había algo, pero no sentía que fuese apropiado intentar decir qué era. Pero sabía que había algo. ¿Y quieres saber qué pasó luego? Claro, por favor. Bueno, yo era un animador del Festival del Renacimiento. Hice un espectáculo de comedia llamado Hack and Slash. Hicimos peleas de espada en todo el mundo, incluyendo las primeras líneas de Irak y Afganistán. Fueron 6 giras en Estados Unidos y estábamos en un evento en Canadá. Y yo estaba en una fiesta en la casa de un amigo y sentado ahí en la fiesta estaba relajado en la habitación de atrás y esta mujer no dejaba de mirarme. Y era un poco extraño porque yo sabía que el que estaba al lado de ella era su marido, así que era extraño. Y de repente se levanta y camina por la habitación y me dice, ¿sabes que caminas con Jesús, verdad? Y yo pensé, sí, claro. No me sentó bien mi educación católica, supongo, y dije, ok, sí, vale, lo que sea. Y solo lo dejé pasar. Y luego, 2 o 3 semanas después, estaba en el Festival Renacentista de Maryland y aparece esta camioneta y ella se baja junto a la banda de su esposo para hacer el show. Así que ahora, esta persona que me dijo aquello está justo frente a mí y me da curiosidad. La detuve y le dije, ¿por qué no me dices lo que sucede? Y ella dijo, está bien, te haré una lectura. Y descubrí que era psíquica. Y yo no estaba interesado en eso, pero ella me hizo una lectura donde básicamente comenzó a hablar sobre el hecho de que yo había caminado con Jesús en una vida pasada. Así que bien, pero la parte extraña fue que de cierta manera sentí que era verdad y eso me asustó. Me pregunté cómo podía pensar y sentir eso. Entonces concerté otra lectura con ella y en la tercera lectura, en medio de la misma, entró en un trance total y me dijo, John el viejo, John el nuevo, te amo. Siempre te he amado, siempre te amaré, estoy contigo, siempre he estado contigo y siempre estaré contigo. Y eso me asustó por completo y salí corriendo. ¿Literalmente? ¿Corriste literalmente? Bueno, no tanto así, pero sí evité verla por las siguientes semanas. Entonces pensé, Dios, esto es una locura. ¿Cómo podía...? Esto está mal, debido a mi educación católica, y estaba sentado en el festival con una amiga mía a quien conocía hacía años. Y en medio de la conversación, ella solo se detuvo y me dijo, tú sabes que eres Juan el Amado, ¿verdad? Y yo, esto era alguien diferente, alguien nuevo. Yo pensé, Dios, esto es tan extraño.
Entonces, esta amiga con la que hablaba tiene una joyería y estaba en una feria holística vendiendo sus joyas. Y fui a visitarla en la feria y estaba caminando a lo largo de la línea donde estaban todos los lectores. Y esta mujer se detuvo en una de sus lecturas y corrió para alcanzarme y me dijo que yo era Juan el Amado. Y ahora sí me asusté de verdad, porque ahora 3 personas me lo habían dicho. Y entonces todo comenzó a suceder espontáneamente y terminaron siendo un total de 19 personas que llegaban de la nada para decirme esto. Y llegué al punto en que yo soy un tipo muy científico y quería pruebas, pero no quería que los psíquicos me lo dijeran, como venía sucediendo. Y estaba en ese lugar donde quería pruebas, pero también creía que me estaba volviendo loco. Entonces dije, Dios, por favor, dame una señal. Solo dame una señal de que debo continuar con esto. Y había comprado el libro llamado Edgar Cayce en el Milenio. Un día vi un pequeño libro de bolsillo y pensé, bueno, voy a echarle un vistazo a ver qué dice sobre el milenio. Lo abrí en la página 32 y en el medio de la página leí que Juan el Amado volvería a llamarse Juan. Y yo, wow. Así que instantáneamente comencé a buscar un psicoterapeuta que hiciera regresiones a vidas pasadas. Y no quería solo a alguien que hubiese tomado una clase en línea o que solo hubiese leído un libro sobre regresiones. Quería a un psicoterapeuta real, un hipnoterapeuta que pudiese hacer este trabajo. Y finalmente encontré a una señora en Virginia y terminé yendo. Y fui a verla la semana anterior y ella me guió a través de una meditación para que pudiera acostumbrarme a su voz. Y durante una semana tuve que ir a casa y meditar con su cinta. Entonces, la siguiente semana volví y entonces ella me sentó y yo estoy ahí recostado y me hizo una sesión de hipnoterapia. Y bueno, durante la sesión ella como que te eleva y luego te vuelve a bajar dentro de la hipnosis. Y entonces abrí los ojos y tuve esta increíble experiencia visceral. Era como si estuviera de pie en una costa y era como muy arenosa y rocosa al mismo tiempo. Podía sentir el viento y el aroma del aire y había mucha gente alrededor y pensé, wow. Y miré hacia abajo y mis piernas estaban desnudas. Y pensé, pensé que había algo mal porque yo siempre usaba túnicas. Así de pequeño pensaba en ese entonces, pero más tarde descubrí, haciendo mi investigación, porque me encanta investigar por mi cuenta, que lo que realmente llevaban era un abrigo de pesca. Era literalmente lo que se ponían cuando iban a pescar al mar de Galilea, porque si llevaban túnicas y se caían, se ahogaban. Y al tener los brazos desnudos y las piernas desnudas, era como un traje de baño de una sola pieza. Entonces, estaba sentado teniendo esta experiencia y ella me preguntó cuál era el siguiente momento más importante. Y de pronto todos estaban corriendo por la playa delante de mí y veía a estas personas correr por la playa y dije, hay gente como corriendo en un círculo. Y miré hacia abajo y vi una multitud en la playa. Y mientras me acercaba a la playa dije, hay una gran multitud. Y ella me preguntó si quería ver qué era y le dije que sí, así que caminé hacia la gente y entonces comencé a abrirme paso entre la multitud. Y llegué al centro de ella y mientras más me acercaba al centro, empecé a tener este sentimiento de amor puro e incondicional. Y me abrí paso entre la multitud y lo vi a él. A él, claro. Lo vi de pie y este de hecho es un retrato que hice de esta experiencia. Y podía sentirlo. Podía sentir su presencia y entonces en medio de la regresión dije, oh, por Dios, puedo sentirlo. Y empecé a jadear porque era un sentimiento abrumador. Y él me miró como si me conociera, sonrió y se acercó a mí, levantó sus manos y las puso sobre mi pecho. Y tuve en mi regresión básicamente lo que la mayoría podría pensar como una experiencia cercana a la muerte. Dejé la ilusión de aquí y terminé en esta extensión blanca y pura. Sabía que había distancia, pero no podías ver paredes ni saber la distancia, porque estabas en una extensión de blanco y sentí que era completamente uno con todo y con todos a la vez. Y la terapeuta se confundió y me preguntó si yo estaba con él o si yo era él. Y yo le dije que estaba adentro de él. Y dije que todo es amor, todo es amor. Y ella me dejó en ese estado y no quiso sacarme de ahí, así que me dijo que me quedara todo lo que necesitara y me quedé por unos 7 u 8 minutos.
Que por cierto, si alguna vez escuchan mi regresión, tuve que cortar esta sección porque era solo yo gimiendo durante 7 minutos. Y bueno, podrías pensar cosas que no son. Es gracioso. Pero entonces ella dice, ¿cuál es el siguiente mejor momento? Más importante. Y el siguiente momento más importante fue cuando sentí y experimenté todos mis miedos y ansiedades y me di cuenta de que venir al mundo físico para sentir la separación de ese amor es una parte de conocer y experimentar ese amor. Porque si nunca tuviéramos el fundamento de nuestros miedos y ansiedades, nunca conoceríamos el amor plenamente. Nunca conoceríamos a Dios plenamente a menos que estuviéramos aquí para experimentar este fundamento. Y entonces muy claramente pude entender la línea, aunque camine a través del valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque bajamos a esta experiencia física del valle y estamos caminando a través de la sombra de la muerte. Estamos en un lugar donde la muerte es una posibilidad del cuerpo, pero nosotros mismos no somos el cuerpo, somos de algo más grande. Entonces bajamos a este valle para experimentar esta separación, para que podamos llegar a conocer a Dios más plenamente. Y en una regresión, una de las cosas que hacen es llevar a la persona al final de su vida. Y lo hacen específicamente para que tengan una experiencia física, una experiencia emocional, para que puedan decir, oh, esto es real. Y cuando ella me llevó al final de la vida, no se dio cuenta de que en la vida de Juan el Viejo, y digo Juan el Viejo específicamente porque yo soy Juan el Nuevo, no el anterior. No entiendo necesariamente lo que es la reencarnación. No soy tan vanidoso como para ponerle una etiqueta. No estoy seguro de si soy el único que tiene esta información o si estos recuerdos que podrían ser de miles, podría ser que todos nosotros seamos capaces de sentir esto. Pero no importa quién eras, solo importa quién eres aquí y ahora. Ella dice, ¿cuál es el siguiente momento más importante? De nuevo, ¿cómo te sentirías de ver tu muerte? Pero para Juan, él dice que era la muerte de Yeshua, y José es como yo lo llamaba. Y entonces llegué a la crucifixión. Y en mi regresión me oyes gritar y abrumado porque estoy mirando hacia arriba y él me ve a mí. Él es solo una pulpa de un hombre ensangrentado y golpeado y una vez más tomé mi historia y empecé a escribir detalles. Y hay un montón de detalles que son bastante horripilantes, pero más tarde descubrí que eran bastante precisos, como por ejemplo, la única evidencia que tienes de una crucifixión romana es un clavo que atraviesa el hueso del tobillo lateralmente. En mi memoria recuerdo que sus pies estaban en los lados de la cruz, con clavos pasando por los huesos del tobillo en el lado de la cruz. No había ninguna pequeña plataforma donde pusiera los pies como nos muestran las representaciones habituales. Además, los clavos estaban aquí, no aquí como sueles ver. Ellos ponían los clavos a través del hueso para que se mantuviera, básicamente. Entonces, iba investigando estos pequeños fragmentos de información y fue genial. Pero después de eso continué y tuve todo tipo de experiencias muy interesantes, solo por la idea de tomar lo que había aprendido y esta comprensión de que estamos aquí para experimentar nuestros miedos y ansiedades y darnos cuenta de que lo que pensamos y cómo procesamos nuestra experiencia está siendo creado a nuestro alrededor. Y ese es para mí el punto central de todo esto. Estar muy presente en el momento presente y darme cuenta de que mis pensamientos son creativos y mi relación con el miedo y el amor es la forma en que creas tu mundo. Espero que esto te ayude y espero que eso es increíble. Que se entienda mi experiencia. Es un asombroso recuerdo, una increíble historia. Ok, tienes una nueva información de que caminaste con Jesús y te volviste y decidiste, una cosa es saber esta información y otra cosa es hacerla pública. Entonces, tu experiencia, ¿cómo reaccionó la gente a tu alrededor, tu familia, tu madre, tus colegas, tus amigos? ¿Sabes? Porque yo siempre digo en el programa, porque siempre viene gente que ha tenido un despertar espiritual, o son canalizadores, o psíquicos, o mediums, o han tenido una experiencia cercana a la muerte, generalmente se alejan cuando dicen estas cosas que te suceden. Aleja a la gente. ¿Cómo lo afrontaste psicológicamente? ¿Cómo fue tu experiencia? Durante mucho tiempo no quise ni hablar de ello, porque no quería ser el tipo que se creía Napoleón, ¿sabes?
Sí, porque en las vidas pasadas siempre es algo como yo era Alejandro Magno, obviamente. Sí, Sí, claro. claro. Nunca se es Bob el que recoge el estiércol del burro. Nunca nadie es ese tipo. Y yo no quería ser ese tipo que pensaba que era alguien famoso de la historia, así que, bueno, fue algo contra lo que tuve que luchar. Pero finalmente sucedió que la gente comenzó a prestar atención. Mi familia lo encontró muy interesante. Tengo un hermano y una hermana que dijeron, sí, John, si tú lo dices, te creo. Y tengo otros hermanos y hermanas que dijeron, estás loco. Somos católicos y eso no funciona así. Y yo los respeto y los amo mucho. ¿Sabes? Porque la espiritualidad es un viaje personal y cada uno encuentra su propio camino. En la Biblia dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Y creo que puedes encontrar amor en cualquier religión del mundo. Pero la cuestión es, ¿encuentras amor o encuentras juicio? Y si encuentras juicio, miedo y ansiedad y tienes que estar en lo correcto, entonces no estás siendo realmente inclusivo. Ahora, hablemos de mi madre. Justo aquí hay una foto de ella. Mi madre tiene una maestría en liturgia, es una persona increíble y me introdujo temprano en mi camino espiritual. Fui y le dije, fui completamente abierto con ella, pero ella no necesariamente compartió conmigo lo abierta que ella estaba al respecto, ni tampoco lo nerviosa que la ponía. Así que fue a ver a su sacerdote católico, que era irlandés y tenía una raya en medio, ¿sabes? Directamente desde Irlanda. Y ella le dijo, padre, estoy preocupada. Mi hijo cree que es un apóstol reencarnado. Y el cura le respondió, no lo cuente, pero puede que sea cierto. ¿Te imaginas? No. Me encanta. Para la gente que no está viendo esto, se dio la vuelta y miró detrás de ambos hombros antes de decir que esto podría ser cierto. Lo que siempre es fascinante, lo más interesante, y me enteré de esto a partir de múltiples personas con las que he hablado, lo que retratan en público es muy diferente de lo que retratan en privado. Estaba hablando con un físico cuántico el otro día y le dije, escucha, todos tienen que tener un sentido de respetabilidad dentro de su comunidad. Todos ellos, si realmente dicen lo que creen, serán condenados al ostracismo. Pero cuando están en una cena con confianza con amigos o en sus casas o simplemente tomando una copa con un amigo, las cosas que salen de su boca son muy diferentes de los que predican en sus aulas. Así que es interesante. Y eso es en todos los segmentos de la Correcto. sociedad. Hace 20 años salí con esta historia y se escribió un libro sobre mí llamado Juan el Viejo, Juan el Nuevo, por la primera psíquica que me leyó. Su libro incluso está aún en Amazon, pero no obtengo nada de él, así que no hay intereses económicos. Es de ella. Pero yo estaba hablando por todo el país en la Asociación para la Investigación de la Iluminación, las uniones de las iglesias y los centros metafísicos, y estaba recibiendo ofertas de todas partes de Estados Unidos y Canadá. Y me di cuenta de que todos estaban interesados en quién era yo y no en lo que decía. Así que decidí poner un vocabulario diferente alrededor de ella y decidí dejar de predicar al coro y empezar a buscar personas que necesitaran encontrarse. Así que me convertí en un orador motivacional corporativo. Y lo que encontré interesante es que al hacer estos discursos, y hacía estos discursos realmente geniales, y como ejemplo, al final del discurso elegía a la persona más tímida que pudiera encontrar en mi audiencia y la traía al escenario frente a todos. Y solo al manejar su miedo y ajustar su línea de tiempo al presente, aprendían a tomar el mando y a decir cosas muy precisas en 5 minutos, literalmente. Y era solo una cuestión de gestión. Pero lo que descubría es que al final del discurso estaría de pie ahí y la gente vendría y me diría, muchas gracias, fue genial, pero siempre había un grupo que se quedaba a un lado y una vez que todo el mundo se había ido, se acercaban, se inclinaban y decían, sé de lo que hablas. Pero no querían decirlo en un ambiente corporativo. Pero sí, a veces escondemos nuestra espiritualidad por miedo a ser diferentes, y en realidad ese miedo a ser diferente es miedo a no ser amado. Así que se reduce a la base, al elemento básico de que tenemos miedo a no ser amados de alguna forma. Y para eso estamos aquí, para experimentar ese miedo a no ser amados o ese sentimiento de separación. Pero eso es lo que debemos superar. Como dijo Buda, el Buda dijo,
El secreto de la iluminación es la erradicación del miedo, y en el sufismo ellos creen que Dios está de un lado de un velo y nosotros estamos del otro lado. Y nuestra vida es la lucha contra el velo, y el velo es nuestro miedo, así que realmente se trata de lidiar con nuestros miedos en la vida. El miedo es el mayor motivador. Todo gira en torno al miedo. La ira es miedo, la rabia es miedo. Todo se trata de nuestros miedos de una manera u otra. E incluso cuando dicen que el miedo número uno no es la muerte, sino hablar en público, Cierto. es porque tienes miedo de ser condenado al ostracismo. Exactamente. Pero si piensas en lo que es el miedo, si lo reducimos a lo científico, el miedo es una reacción emocional a un acontecimiento futuro que puede o no ocurrir contigo centrado en un resultado negativo. Absolutamente. Total. Así que el miedo depende del resultado negativo, depende de que creas en un resultado negativo. Y por eso lo llamo enfoque de certeza negativa. Eso es el miedo. Y cuando cambias tu enfoque de negativo a positivo, creas una experiencia completamente diferente. Así que para darte un ejemplo, hablé de estar muy presente. La mayoría de las personas en el mundo se sientan en su momento presente y repasan todas las cosas atemorizantes que han sucedido en sus vidas. Y deciden que así es el mundo. Así que aquí, en este momento, el mundo es así. Así que estoy creando más de eso porque eso es en lo que estoy enfocado. En eso creo y mi fe está ahí. La Biblia dice que todo lo que pidas en nombre de Dios te será concedido si tienes fe. Moisés dijo que el nombre de Dios era yo soy. Así que yo soy una víctima de eso, resultado de aquello, una mala persona por esto o aquello, e incluso Amazing Grace dice soy rico. Todo lo que se dice, ¿cierto? Ahora, siéntate aquí en este momento y declara, yo soy esto, y Dios te dará eso, porque eso es lo que quieres. La gente que da un paso hacia los siguientes niveles de su alma para usar tu nombre, es la gente que, ok, aquí es donde estoy como producto de mi creencia, pero ahora yo estoy haciendo esto. Y empiezan a negar las creencias subconscientes que están detrás de ellos y se vuelven muy conscientes de mantener un enfoque en un resultado positivo. La mayoría de las personas piensan que pasan por el tiempo de forma lineal, pero en realidad no es así. El tiempo pasa a través de nosotros y nunca estamos más que en el momento presente. El pasado es una colección de recuerdos del momento presente y el futuro es solo un lugar donde establecemos objetivos para nuestro próximo momento presente. Pero nunca vamos al futuro. Cuando finalmente experimentamos aquello, será en el aquí y en el ahora. Así que el futuro viene a nosotros y se vuelve más y más enfocado a medida que llega a nosotros. Entonces, aquí y ahora, si mantenemos nuestro enfoque en lo positivo, podemos decir, estoy recibiendo con alegría la salud perfecta y debemos mantenernos en ese lugar. Lo que estamos haciendo es traer esa realidad a nuestro foco y experimentarla en nuestro momento presente. Y luego, esta experiencia cae en nuestra creencia subconsciente del pasado. En la Biblia se dice que naces de nuevo. Eso significa que estableces tus caminos y empiezas a crear algo nuevo, traes algo nuevo a tu experiencia. Y, ¿sabes? He sido muy afortunado en mi vida de ver a gente creer que pueden y levantarse de una silla de ruedas. Si vas a ver los testimonios en mi página de lecturas privadas, verás uno de una mujer que tenía un tumor. Y ella empezó a estar muy presente y a poner afirmaciones positivas en su vida. Y las afirmaciones son todo un tema. Intenciones positivas, creencias positivas. Y su tumor comenzó a reducirse. Y todo se reduce a que cada uno de nosotros es divino. En la Biblia, Yeshua dice, harás mayores obras que yo he hecho, ustedes son dioses, tu fe te sana. Él no se ponía en un pedestal, sino que nos estaba mostrando el potencial que tenemos. La idea de que somos uno con Dios y que como dioses somos co-creadores, somos la inspiración y el resultado, y Dios es el pincel, la pintura y el lienzo. Tenemos todas las herramientas que necesitamos aquí y ahora. Hermosas palabras, amigo, hermosas palabras. Así que déjame ahondar un poco, ya que no suelo hablar a menudo con alguien que caminó con Jesús como una declaración general. Así que tengo un par de preguntas que siempre he querido saber y he hecho un poco de estudio, ya sabes, he investigado los textos espirituales y demás. La pregunta más grande que siempre tengo, porque yo también soy un católico en recuperación, así que
y me siento culpable por ello. Pero ¿Sabes lo gracioso de eso, Alex? Este verano mi primer libro va a salir y se llama La Guía de los Católicos en Recuperación hacia la Espiritualidad. amén, amén, amigo. No puedo esperar a que salga, va a ser asombroso, pero lo que siempre me ha fascinado, entre muchas cosas sobre la iglesia, sobre lo que enseña la iglesia, es que Jesús nació y luego apareció a los 30 años, como que esa parte que está en blanco es un problema siempre desde que era un niño, ¿sabes? Esa parte en blanco, entonces, Sí. sí. Así que he leído de los textos hindúes y la filosofía del yoga es que Jesús fue un yogi. ¿Has oído hablar de Sri Isa? Sí, entonces puedes explicar a la gente tanto como puedas lo que pasó desde su nacimiento hasta que se convirtió ¿Por dónde y ha salido? apareció esencialmente como un maestro. Claro, pero permíteme atar algunas cosas primero. Toda la historia del nacimiento virginal. Tienes que recordar que Mateo, Marcos y Lucas, los libros de ellos tres, los teólogos y estudiosos de la Biblia creen que están escritos por una fuente, que no fueron escritos por individuos. Y la Biblia que conocemos hoy en día es una colección y edición de muchos libros del Concilio de Nicea que se convirtió en lo que hoy llamamos la Biblia codificada. Cuando miras los nacimientos vírgenes, ¿sabes? Jesús tuvo un milagroso nacimiento virginal, ¿verdad? Platón tuvo un nacimiento virginal, Horus de Egipto tuvo uno también, y todos los otros nacimientos vírgenes, o la mayoría que se encuentran en la historia, son todos romanos en la mitología pagana. Entonces, Yeshua nació, yo lo recuerdo como un hombre, no como una deidad. Los coros no cantaban cuando él entraba en la habitación, por decirlo así. Él era un hombre. Sí, era el tipo más genial de la historia. Y cuando lo conocí en esa vida pasada, y digo yo, cuando Juan el Viejo lo conoció, fue cuando él había regresado, pero entendía perfectamente que acababa de volver de algún lugar lejano, así que no tengo... Ya, un momento, aclárame algo, porque era volviendo, puede ser de la muerte. No. Estaba... Hay que ser muy claro en esto, ya que volver podría ser de la muerte, pero no, él se fue de viaje y luego volvió. Sí, él venía de regreso del este. Y muchas de las enseñanzas que impartió no se relacionan con el judaísmo. Y definitivamente no se relacionan con el cristianismo, porque no creía en un Mesías ni en un Salvador. Uno de los verdaderos recuerdos que tengo es evitar las escenas, porque querían no solo que tomara el papel de Mesías, sino también que tomara el papel de rey. Y querían que levantara un ejército y luchara contra el mal, y él no lo haría. Así que evitamos la escena de combate, porque era como, ya sabes, quieren que haga algo que no voy a hacer. Pero sí, creo que estaba en la India, pero yo no estuve ahí con él, así que no tengo recuerdos de él estando ahí, pero lo creo totalmente, porque eso es lo que entendimos que era. Ahora, cuando uno va a la India, que es un viaje fascinante, se puede aprender todo acerca de Sri Isa. Y ellos pueden decirte dónde él estaba y todas las cosas que hizo, y cuando le preguntas qué pasó con él, te dicen que regresó a su país y fue crucificado. Y hay otra creencia en la India, cuando estás allí, que después de la resurrección regresó con su esposa, tuvo hijos y vivió el resto de su vida ahí. Y hay sectas del hinduismo que creen en esto. Personalmente espero que sea así, porque me hubiera encantado que tuviera un final feliz. Claro, ¿no? Era su vida. Claro. La siguiente pregunta que siempre me hacen, y la uniré a la tuya, es si resucitó. ¿Resucitó? Tengo recuerdos de él en la cruz. Tengo recuerdos de llevar su cuerpo físico a una tumba y puedo contarte una historia interesante de psicometría sobre ir a la tumba del jardín de Israel y tener náuseas y llorar y lamentarme y ni siquiera saber que estaba yendo al lugar cuando fuimos, pero tengo un recuerdo muy claro. Recuerdo que en la segunda lectura la psíquica hizo una canalización de trance de cuerpo completo
Y de hecho, en un momento de la canalización, ella me dijo, ¿me ves? Y yo dije, no. Y dijo, cierra los ojos para que me veas. Y cuando cierro los ojos, era como si al cerrarlos se abrieran en el pasado. Y estaba mirando hacia el suelo y podía ver mis manos delante de mí y pude ver como arena cayendo de mi cara. Y miré un poco más allá y justo ahí estaban sus pies. Y miro hacia arriba y era Yeshua mirando hacia abajo y riéndose de mí. Y yo sabía la razón por la que estaba en mi cara riéndose, porque la última vez que lo vi, pues lo puse en una tumba. Y entonces la gente dice, ¿cómo puede ser eso? Pero para mí, cuando estudias la India y a los hindúes, hay muchas historias de gurús que van a un río Bravo y proyectan su conciencia al otro lado del río y manifiestan su cuerpo alrededor de ella y continúan. Eso es básicamente resucitar tu cuerpo en otro segmento de esta creencia. Entonces, para mí tiene sentido que Jesús pueda haber hecho eso si se fue a estudiar con los gurús de la India. Tengo una estatua de Yeshua meditando en mi oficina. Son raras, pero se consiguen. Porque Sí. de verdad creo, después de mucho investigar sobre los textos hinduistas y en la filosofía yógica, que Jesús fue un yogi. En muchas formas, él aprendió esas ideas, porque de nuevo, las ideas de las que hablaba son ideas que, como dijiste, no son de tradición judía ni de tradición romana. Completamente. Estaban más allá. Los conceptos de que tú eres Dios y Dios está dentro de ti, puedes hacer todo lo que yo hago y aún más. Eso es herejía. Sí, para completamente herético. Es Pero déjame compartirte un hecho interesante. Tuve esta experiencia y fui muy público sobre ella, compartiéndola, y nunca encontré a un budista que dijera algo negativo de mí, ni a un hindú que dijese algo malo sobre mí, ni tampoco a ningún musulmán diciendo algo negativo sobre mí, ni siquiera algún malvado decir nada sobre mí. Pero he sido acusado de ser un falso profeta y Satanás renacido, y me han dicho que estoy haciendo el trabajo del diablo, y siempre han sido cristianos. Pero sobre la palabra cristiano, Cristo significa ungido, lo que significa que tuvo que ser un Mesías. Y fue en el concilio de Nicea cuando se convirtió en el Hijo de Dios. Antes del concilio de Nicea, en el año 325, él era un maestro, un profeta o un fraude, dependiendo de tu punto de vista. Claro. Y luego tomaron la decisión en el concilio de Nicea que él era el Hijo de Dios. Y una vez que eso sucedió, todas las demás religiones fueron consideradas equivocadas y luego vinieron las cruzadas y las inquisiciones. porque eso es lo que Jesús querría. Sí, claro. Quiero decir, yo siempre creía en otra cosa como joven católico, así que Jesús ama todo lo que Dios hizo y Dios está dentro de ti y tú crees en Jesús o mueres. Como que no parece muy cristiano esto. Bueno, piensa en eso. No tiene sentido. El libro de Juan, un libro que amo, por cierto, dice que Dios es amor y no puede existir miedo donde hay amor. Pero el Antiguo Testamento dice, Dios envió 2 osos para matar a 42 niños porque se burlaban de un hombre calvo. Bueno, ahí está. Es como cuando la parte interesante acerca de la Biblia para mí es que los textos que se han convertido en la Biblia fueron escritos por sectas judaicas que tenían su propia agenda. Querían un cumplimiento mesiánico de la ley judía. Y así, los textos originales ni siquiera estaban alineados con las enseñanzas de Yeshua. Y luego tienes, ya sabes, todo el mundo siempre habla sobre el evangelio arameo. La mayoría de la gente no se da cuenta de que no hay un evangelio arameo. El evangelio arameo del que hablan es el Peshita, y el Peshita es una traducción del griego al arameo. Así que ni siquiera es real, no hay un verdadero evangelio arameo. Y luego, cuando nos fijamos en las siguientes iteraciones, ya sabes, empezaron a traducirlo. Y bueno, estamos en 2023 en este momento. ¿Sabías que los años están mal? Porque ellos saben que están mal, porque si nos fijamos en la Biblia, Yeshua nació en el reinado de... Me olvido de qué emperador era. Murió unos 6 u 8 años antes de la fecha de la ascensión o el día del anuncio. ¿Correcto?
Así que sabemos que no pudo haber nacido hace 2023 años. Así que incluso nuestros años, y esto sucedió históricamente durante la Edad Media, pero incluso nuestro concepto de infierno o averno, la piedra y el fuego, es todo un reflejo del infierno de Dante, que es un texto de la Edad Media, porque la palabra Gehenna, que es la palabra de donde viene infierno, era en realidad un vertedero donde se quema la basura en las afueras de Jerusalén, y todas las cosas malas se quemaban en Gehenna. Así que... Entonces, fascinante, lo siento, sigue. no, pero lo más fascinante es que he tenido muchas personas, he tenido un montón de experiencias cercanas a la muerte, de personas Sí, claro. con estas experiencias y canalizadores y místicos y todas estas cosas. Y un denominador común es que no hay infierno. Y No lo hay. lo más importante que recibo en los comentarios es cuando nos atrevemos a decir que no hay infierno, porque entonces estamos haciendo el trabajo del diablo y Sí. entonces eres un demonio y así sucesivamente. Es fascinante porque, de nuevo, cuando era niño no entendía. Cuando me hablaban del infierno me aterrorizaba. Estaba en primer Completamente. grado y me decían que iba a ir al infierno si no hacía esto. La cantidad de estrés que un niño de primer grado recibe. Cierto. Tú piensas, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Así que no tiene sentido. Y ahora como padre, miras a tus hijos y dices, no hay nada que pudieran hacer. Podrían hacer lo que sea y yo nunca los condenaría por toda la eternidad, por cualquier cosa que pudieran llegar a hacer en este mundo como padre. ¿Te imaginas a Dios diciendo, oh, no fuiste a la iglesia el domingo y me rechazas Bueno, el viernes? Sí. George Carlin hace un gran show sobre la reunión del viernes donde dice, se deshicieron del purgatorio. ¿Crees que todavía hay gente haciendo tiempo por comer carne? Sí, lo dijo. Yo siempre lo digo. Cambiaron la ley. ¿Los van a liberar? Sí, sí. Sí. ¿Hay algún programa de compensación? Bueno, y esto es muy interesante. Mira, cuando la gente se acerca a mí de forma negativa, lo primero que hago, cuando alguien viene a mí negativamente, lo primero que hago, sin ninguna reacción emocional, es preguntarles cuál es el miedo. ¿A qué le temen? ¿Por qué tienen miedo de no ser amados? Y siempre puedes encontrarlo. ¿Sabes? La gente que me juzga o me critica lo hace porque tienen miedo a estar equivocados o tienen miedo a estar... Oh, sí. Si tú tienes razón, entonces eso significa que todo en lo que he basado mi vida, todas mis creencias están equivocadas. Y si están equivocadas, entonces todo mi mundo se desmorona. Eso sucede en la política, en la religión, incluso en lo que comes. Hablar de los veganos y carnívoros, olvídalo. Bueno, Oh, por Dios, vegano o carnívoro, yo he sido las dos cosas. Y lo que me parece interesante es que los veganos que predican amor y paz son los más vehementemente malvados. Van a atacar y atacar y atacar. bueno, imagínate, Mac OPC. Quiero decir, ¿Qué es lo que quieres? Compártelo adelante. exactamente, así que si eres un fan de Mac o PC y si piensas que los de PC son buenos, solo están arruinando la construcción que has puesto en tu mente para vivir esta vida. Y si eso es desafiado, Cierto. luchas hasta la muerte, a menos que seas de mente abierta y no tengas tanto miedo. Cuando no tienes miedo, puedes decir, espera un momento, ¿es posible la reencarnación? Bueno, vamos a revisarlo para ver. Sé que me dijeron que no era posible, pero ¿sabes qué? Tiene más sentido, porque si solo tienes una vida para vivir y tu vida Es que apesta, está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Cómo que está en la Biblia? ¿Quién dicen que soy? Algunos dicen que eres Elías, algún profeta renacido. Yo te digo, Elías ya vino y tú tienes el domingo. Me refiero a Juan el Bautista. Así que tenían que creer en que podían volver como Juan el Bautista o Jesús. es algo bastante fascinante cuando empiezas a profundizar en estas cosas, especialmente en la espiritualidad. Pero tienes razón, siempre es el miedo. El miedo es la base de todos estos ataques. Pero cuando eres de mente abierta, y creo que, por cierto, en el mundo de hoy, hace más de 20 años, hay mucha más búsqueda. Hay gente que es como, ya sabes que la forma tradicional ya no está funcionando. Lo estamos cuestionando todo. Me alegra tanto que hayas sacado ese tema, porque cuando salí a hablar fue hace 20 años. Mi primera regresión fue en 1999. Y estuve hablando por todo el país, como dije. Y la razón por la que paré fue porque ellos solo podían pensar en lo que yo era como una oposición a la divinidad.
Cuando volví a esto hace 1 año y medio, me quedé asombrado por el cambio en la humanidad. Asombrado porque todo el mundo se pregunta cómo hago esto, cómo llego ahí. Y realmente hay un gran empuje hacia la conexión propia con Dios. Y solo amo la conciencia de Dios, yada yada, como sea que lo llames, pero El universo, la fuente. sí. Dios es una palabra disparadora, Al aparentemente. igual que Jesús, ¿o no? Y lo llamo Yeshua porque ese era mi recuerdo. Y no puedes decirlo de la pintura, pero en realidad se ve mucho más claro de piel que la pintura. La pintura en realidad es un poco más oscura, pero me crucificaron por mostrarlo como un hombre de piel oscura. Y es algo absurdo. Sabes, cualquier cosa que cambie su idea de lo que es posible. Es como Galileo, básicamente. ¿Qué quieres decir con que el sol, qué? Y lo perdonaron en 1986, el mismo año que se estrenó la peli de Ferris Bueller. ¿Qué demonios? Gracias a Dios que lo hicieron, quiero decir. Al menos junto a la peli de Ferris Bueller. Exacto, y el mismo año de La Pequeña China también. Sí, obviamente. Que es una película espiritual en sí misma. Absolutamente. Pero ya sabes, esta es la otra cosa que siempre he encontrado, incluso en mi propia experiencia caminando por la tierra. Hay como 1.000 o 2.000 millones de budistas, otros 1.000 millones de hindúes, 1.000 millones de católicos y Dios sabe cuántos otros tipos de religiones andan por ahí. Todos ellos están mirando a un lado diferente del elefante, como dice el viejo refrán, que es tan cierto. La cola es el camino, no, la trompa es el camino, no, el pie es el camino. Y tú dices, no, no lo es. Es solo una pequeña parte de todo el asunto. Pero me encanta algo que dijiste. Si puedes encontrar amor en todas las religiones, en todos los caminos de la espiritualidad, siempre y cuando no condenes o juzgues. Y eso es algo tan poderoso porque, por cierto, sé de sacerdotes que están en este momento, los tuve en el programa, que ayudan a la transición de las almas que están perdidas al otro lado. Y le pregunté, ¿cómo está funcionando la iglesia? ¿Cómo lo toma la iglesia? Y dijo, ellos solo me dejan hacer lo mío, ¿sabes? Pero él todavía está, es decir, es un sacerdote católico, pero está haciendo un trabajo diferente y no está juzgando a la gente. Es como, Bueno, la fe católica realmente durante muchos años se aprovechó del miedo y aún lo hace de algún modo. Yo crecí en Playa Ruth, en Delaware, que es una hermosa comunidad junto a la playa y también es conocida por ser la capital del verano gay de la nación. Y la Iglesia Católica tiene una mansión gigante en la playa y todos los sacerdotes en toda la costa este con vacaciones van a Playa Ruth en Delaware. Y no puedo decirte cuántas veces vi predicar a un sacerdote saliendo de un club llamado Boyers Gay con su novio. Para mí no hay nada de malo con ello porque si Dios es amor, el amor no es malo en ninguna forma. Pero la hipocresía de decir... Y bueno, yo no creo que sea ni piadoso o pecado acostarse con otro hombre porque lo haya dicho Pablo, que además en los textos gnósticos es referido por James, el hermano de Yeshua, como el gran mentiroso, que también es fascinante. No voy a profundizar en esto, pero Dios es amor. Y otra cosa que quería resaltar de lo que acabas de decir es... El amor se puede encontrar en todas partes, pero los pensamientos y verdades universales también se pueden encontrar en todos lados. Buda dijo que te conviertes en lo que piensas y que creas tu mundo. Krishna dijo que eres la culminación de tus pensamientos y la Biblia dice, como piensa el hombre, así es él. Shakespeare dijo que no hay nada bueno o malo, sino que el pensamiento lo hace así. También dijo que las palabras sin pensamiento nunca llegan al cielo, entonces puedes encontrar estas verdades asombrosas en todos lados. Si te adhieres en una escuela de pensamiento, te pierdes la hermosa enormidad y simplicidad de Dios. estoy de acuerdo en un 100%. Y eso es lo que intentamos hacer. Es por eso que trato de presentar tantos caminos diferentes de la vida en el programa, desde diferentes perspectivas, gurús indios, místicos europeos, sacerdotes católicos, budistas, tibetanos y personas interesantes como tú. Genial. Intento reunir tantas personas e ideas como puedo, pero lo que he descubierto, y tengo una perspectiva muy única en esto debido a mis casi 200 conversaciones como esta, es que estoy empezando a notar verdades comunes que aparecen Sí. una y otra vez.
Y no puedes darte cuenta de esto hasta que tienes la perspectiva que yo tengo, que es que hablar con tantas personas espirituales diferentes que han tenido las experiencias espirituales o místicas y que están en todos los ámbitos de la vida, pero cuando comienzas a ver los denominadores comunes es como, bien, ahí está, Dios es amor y esta es una verdad común. El concepto de reencarnación también sigue apareciendo. No he conocido una sola persona que haya caminado por el camino espiritual y haya dicho, no, solo tienes una sola vida, porque es un juicio muy estático y rígido. Entonces, reencarnación, vidas pasadas, ideas como esa, que estamos aquí para aprender, para experimentar y recordar por qué estamos aquí y quiénes somos realmente. Y el concepto de siempre cosecha es importante. Sí, karma. Sí, la gente piensa sobre el karma a lo largo de las vidas y creen que están condenados por el karma. El karma es lo que siembras cosechas, pero debes darte cuenta de que puedes sembrar algo nuevo en cada momento presente. Puedes crear algo diferente en cada momento presente. Y de hecho, las personas entran en este dogma de la nueva era. Y no quiero decirlo de forma despectiva, pero este dogma puede ser tan penetrante como el dogma de la vieja era. Y muchas veces, por ejemplo, la palabra meditación. Cuando decimos meditación, podemos hablar de mantra, meditación de respiración, meditación con velas, caminando. Ya no llamo a esto meditación porque es muy complicado. Lo llamo sentarse en el amor. Simplemente voy a mi habitación y respiro profundamente, siento ese espacio y luego 40 minutos después he estado en un hermoso estado de felicidad durante 40 minutos. Y cuando empecé a hacer eso todos los días, todo mi mundo se suavizó. Y entonces empecé a hacer otra cosa. Yo medito cuando voy de compras. Entro al supermercado y antes de entrar hago... Y tengo esa sensación y entro con una sonrisa y la gente hace una doble mirada y me sonríe. Y entonces empiezan a hablar conmigo porque no están acostumbrados a sentirse así. Y lo están experimentando. Entonces me di cuenta de que hay una función primordial del cuerpo que cuando entramos en estado de miedo almacenamos aire en nuestros cuerpos. Si somos padres y tenemos hijos, conocemos ese momento en el que el niño va a través de la sala de estar, se tropieza y casi se golpea la cabeza contra la mesa de café. Y tomamos aire porque cuando lo hacemos nos preparamos para correr más rápido. Y la gente cuando tiene miedo dice, no puedo respirar, pero no es que no puedan respirar, es que no están liberando el aire. Pero si tomas a un actor en el escenario, están literalmente entrenados. Si olvidan sus líneas y les da miedo, están entrenados para exhalar y relajar todos sus músculos. Y entonces sus líneas vuelven a sus cabezas. Porque apagan la respuesta de miedo. Así que esa idea de que cada forma de meditación que he probado me ha llevado al momento en el que hice... Y simplemente dejé ir. Así que paso por alto la modalidad y la técnica y solo voy dejando ir. Y así es como llego a ese espacio muy rápidamente. Y cuando hago sesiones privadas, que hago muchas sesiones privadas con la gente de 4 o 5 horas al día a veces, porque quiero ayudar a la gente a liberarse de esas barreras. Y es tan interesante de ver porque vienen tensos, ¿verdad? Pero el llevarlos al espacio de enfocarse en un resultado positivo y crear algo diferente, al final de las sesiones se ríen y exhalan. ¿Y qué es una risa sino una exhalación alegre? Solo lo haces y comienzas a sentirte bien. Entonces, Jesús meditaba. Jesús haría... No sé si tenía una forma específica de meditar, pero podría pasar por largos periodos de tiempo simplemente sentado consigo mismo. Así que, sí, hacia adentro en una forma de meditación. Y es interesante lo que dijiste antes, que usaste la palabra demonio o algo. Es interesante que la palabra Satán tiene dos significados separados en el diccionario. Uno es el engañador y el otro es tentación. Creo que es interesante porque nuestro Satán son nuestras propias tentaciones, nuestras propias influencias mentales del pasado. Entonces, para mí todo se reduce a que tienes que meditar para llegar a un lugar cercano. Lo hago, me siento en el amor porque suaviza mi vida. Permítame preguntarte algo, porque provocaste algo en mí cuando dijiste que la palabra Satán significa tentación. ¿Podría decirse
que toda nuestra existencia es una tentación y que la forma física es una tentación. Entonces, para liberarnos de la tentación de la forma física y evolucionar más allá y superarla, como lo hacen grandes maestros como Jesús, Buda, Yogananda, Babaji, entre otros, hindúes, yogis, etc., es necesario ir más allá de lo físico para liberar las tentaciones, eliminar las tentaciones de ideas físicas. Incluso llegan al punto donde ya no tienen apego al cuerpo, lo que es la mayor liberación de alguna forma. ¿Has tenido experiencias así? ¿En qué sentido? ¿Salir del cuerpo? Sí. Yo también. Bueno, he estado meditando ya durante 5 años, unas 2 horas al día, a veces hasta 3 horas al día, de forma consistente. Justo antes de hablar contigo, mediante una media hora, medité durante media hora. Después de esta llamada también lo haré. Y también antes de terminar el día, cuando te comprometas a meditar a este nivel, conscientemente, al principio, y lo he comentado antes en el programa, al principio es un desastre. Solo intentas sentarte ahí. Es un desastre. Tu cerebro no te deja respirar. Te preguntas qué estás haciendo. Pero ahora lo necesito para funcionar en mi día a día. Pero ha habido momentos en los que he ido tan profundo que ya no me siento yo mismo. Estoy en otro lugar donde no sé qué es. Y he hablado con monjes tibetanos y también monjes budistas que meditan por largos periodos y ellos entienden cómo es. Como que, oh, has llegado ahí, qué bueno. Es algo muy especial, pero todo el mundo podría hacerlo. Por completo, sí. Bueno, yo atribuyo la mayoría de mis grandes experiencias espirituales a mi ingenuidad. Oh, sí. Al ser completamente ingenuo, tuve lo que se denomina como un despertar de Kundalini en una carpa en Nueva Orleans. Y bueno, Un buen lugar para hacerlo. fue tan raro. Lo que pasó fue que estaban teniendo una ola de frío récord y yo estaba en esta tienda helado a morir. Y a principios de esa semana había visto en 60 minutos un reportaje acerca de monjes budistas que se encerraban en un congelador y ponían toallas mojadas sobre sus cuerpos. Y las toallas se calentaban hasta los 45 grados centígrados, que es mucho más caliente que el calor corporal. Y pensé que era impresionante, así que estoy en esta tienda con el trasero congelado pensando, bueno, si ellos pueden, yo también puedo, completamente ingenuo y sin tener que estar sentado en la cima de una montaña en algún lugar. Así que dije, ok, me enfocaré en mis pies. Y al hacerlo comencé a sentirlos y dije, mis pies se calientan. Y se calentaron. Después me concentré en mis espinillas y luego de un rato lo llevé hasta mi pecho. Y no podía llevarlo más arriba. Y ahí es donde la mente entra y dice, tienes que forzarlo. Fuérzalo. Y comencé a forzar la energía y de repente escuché este pensamiento, pero era como si fuese el pensamiento de alguien más. No sé si Dios o qué, que me dijo, déjate llevar. Así que solté, exhalé y ¡fum! Me sentí como uno con todo, en un estado puro de... Bueno, la extensión blanca de la que te hablé antes, y esto fue antes de mi regresión, era precisamente eso, sentirme como uno con todo. Fue increíblemente cálido y solo me desperté el día siguiente y giro hacia mi compañero de comedia en ese momento, quien era un practicante veterano de meditación trascendental, y traté de explicarlo y le dije, oye, lo que pasó fue increíble. Y él me dijo, Dios, tuviste un despertar de Kundalini, he buscado uno por años. Entonces me di cuenta de que al ser así de ingenuo no tenía que intentar nada. Y solo la creencia de que puedo hacerlo es solicitarlo. Quiero, necesito y espero o intento no son acciones del presente. Yo solo recibo alegremente. La siguiente noche me dispuse a hacerlo de nuevo, así que comencé el proceso de nuevo y de repente en medio de la subida de energía escuché el cierre de la tienda abrirse. Abrí los ojos y vi a mi compañero de comedia entrar en la tienda y ponerse encima de mí. Y pude ver mi propia cara desde arriba. Y yo estaba mirando mi cuerpo debajo de mí y era como...
en cuestión de minutos estaba de vuelta en mi cuerpo como, Santa Cachucha, ¿qué diablos fue eso? Y le dije, acabo de verte entrar en la tienda, pero lo que sucedió también a medida que él entraba en la tienda, todo lo que podía oír era lo que la mayoría de la gente consideraría el om. Y le digo, te vi entrar en la tienda, pude ver mi cara. Y él me dice, ¿escuchaste el zumbido? Y yo, sí. Y me dijo que estaba fuera del cuerpo, que siempre le pasaba. Entonces, la gente que sabe de esto no necesariamente lo habla, y la gente que habla de ello no necesariamente lo conoce. Pero una cuestión de... Es siempre una experiencia personal. Es siempre tu... Elección. Siempre es tu Sí. elección. Y llegué al punto en que estaba haciendo esto todo el tiempo y era como si el reloj despertador sonaba e intentaba apagarlo y no entendía por qué no podía apagarlo y me daba cuenta que había olvidado mi brazo. Mi brazo estaba aquí, pero la otra mano estaba golpeando por allá. Te voy a contar una historia graciosa. Así que una vez más estaba haciendo esta técnica, ¿sabes? Llevando el calor hacia arriba de mi cuerpo y lo conseguí. Estaba saliendo del cuerpo constantemente y estaba vagando por el camping del Festival del Renacimiento de Maryland, solo experimentando. Y entonces una noche salí y dije, me pregunto si puedo viajar a distancia. Así que opté ir por mi antigua ciudad natal, Playa Reboot, y terminé yendo a casa de mi amigo Bo. Y como dije antes, me gusta obtener respuestas y documentación, así que voy a su casa y busco qué puedo ver y que pueda volver y verificar que estuve ahí realmente. Entonces fui a la casa de mi amigo y yo estoy ahí y miro y él está durmiendo en el sofá. Y yo como, ok, pensé, bueno, voy a proyectar un pensamiento. Y dije, necesito proyectar un pensamiento que si él me lo comenta, sabré que hice algo. Y miro y estoy como, ¿qué digo? Y pienso, ok, Bo, rinoceronte púrpura, rinoceronte púrpura, rinoceronte púrpura. Porque yo quería algo tan raro que llamara su atención. Y al día siguiente lo llamé, ¿cómo estás, amigo? Y me dijo, es tan raro que me llames. Anoche soñé que estabas en mi casa diciendo rinoceronte púrpura. Literalmente me lo dijo por teléfono, así que me he dado cuenta, ¿sabes? La clave de todo lo que acabo de decir es mi creencia. Yo creía que lo estaba haciendo y si miras a la pared, si miras al otro lado de la habitación, a la pared de enfrente y te das cuenta de que Einstein nos ha dicho que la habitación, la pared no es más que un evento de energía pura en movimiento. Y el aire entre tú y esa pared también es un evento de energía pura en movimiento. Y los ojos con lo que los estás mirando también es pura energía en movimiento. Todo esto es producto de tu creencia. Es un producto de lo que pones en ello. Una simulación, por decir algo. Sí, absolutamente. Y cuando lo miras de esa manera empiezas a darte cuenta de que puedes. Hay una cosa, la gente habla de las películas de superhéroes, todos hablan de los multiversos. Sí, ¿verdad? Es increíble. Sí, puedes sentarte en la misma mesa con alguien pasándolo muy bien mientras ellos la están pasando mal. Y la historia que me gusta contar es la de cuando estaba caminando a un restaurante con un amigo mío. En el camino me dijo, odio este lugar, ¿por qué siempre venimos acá? Y yo le respondí, ¿de qué hablas? A mí me encanta. La cuchara grasienta perfecta. Entramos, nos sentamos y la camarera se acercó a la mesa y dijo, lo siento, estoy teniendo un mal día y eso se va a reflejar en el servicio. ¿Te imaginas? Increíble. Mi amigo frente a mí se enoja al instante y yo pienso, bueno, puedo darle algo de amor, ¿no? Y digo, oh, lamento que estés teniendo un mal día. ¿Por qué no te sientas? Te traeré algo de cenar y me encargaré del resto de tus mesas. Y empezó a reírse y empezamos a bromear y fue hermoso. Y terminé consiguiendo su número incluso. Ahora, aquí viene la parte interesante. Ambos pedimos nuestras cenas y nuestras ensaladas llegaron. Y lo juro por Dios, mi ensalada parecía que ella había recogido cada hoja. Era como si las luces vinieran del cielo de lo buena que estaba la ensalada. Luego colocaron la de mi amigo frente a él y era simplemente el corazón de la lechuga cortado en 4 partes. Fue como la peor experiencia de la historia para él. Nuestros filetes también llegaron, los dos pedimos filete y te juro que mi filete parecía cocinado por mi madre. Era exactamente como me gusta, era perfecto. Pero cuando él cortó su filete, el centro estaba completamente congelado. Es increíble porque de nuevo, poder hablar con tanta gente de diferentes ámbitos de la vida, especialmente en la comunidad científica, donde he estado hablando con físicos cuánticos, neurocientíficos sobre el concepto de la teoría
de la simulación, Maya, la ilusión y todo ese tipo de cosas. Pero este concepto del mundo en que estamos creando, el mundo en que estamos, nuestra realidad con nuestras mentes. Y antes mencionaste que hay gente que ha sido capaz de curarse a sí mismas por sus creencias. Y aunque la gente piensa que eso es imposible, en realidad hay algo llamado efecto placebo, que ha sido estudiado por la ciencia lo odia porque no pueden entenderlo, pero es una fuerza que si existe la creencia de que la píldora de azúcar te puede curar, puede terminar curándote mágicamente y no entienden por qué funciona. Ese es el poder del cerebro, de la mente, más bien, del enfoque. Y cuando hablamos de cosas que, mucho de lo que hablamos, salir del cuerpo y estas cosas, suenan a fantasía para muchos, y está bien. Pero, si nos adentramos en las filosofías yógicas que han existido por 2, 3, 4, 5,000 años, si revisas sus textos, podemos ver que estas ideas no son nuevas, sino que han sido compartidas por mucho tiempo. Sí. No son fantasías de la nueva era. La mayoría vienen de un lugar muy profundo y han estado a nuestro alrededor por miles y miles de años. Lamentablemente, muchas de estas ideas han sido tomadas por estos movimientos que parecen charlatanería y por eso espanta a muchos. Por eso en este programa trato de darles un enfoque más práctico, porque al igual que tú, yo tengo una perspectiva siempre científica y bastante racional, ¿sabes? Y práctico, me gusta hablar de cosas de una manera práctica, porque yo soy así. Algo que me di cuenta en mi primera regresión es que es algo tan simple que cuesta entenderlo. Cierto. Es tan simple. Cierto. Y cuando hablo de la simplicidad de esto, digo, cuando dices que tienes hambre, tu estómago gruñe. Y cuando dices que estás cansado, bostezas. Yo soy es el nombre de Dios. Yo estoy cansado y bostezas. Así es como creas tu realidad, tu experiencia. Ya eres divino, ya lo estás haciendo. Es solo cuestión de volverse consciente como Yeshua. Pero lo interesante de Yeshua es que comprendió que estaba en movimiento, como decía. El tiempo no se mueve linealmente, sino que pasa a través de nosotros. Entonces, en la Biblia, cuando la madre viene a Yeshua y le dice que se acabó el vino, su primera palabra es, aún no es la hora. Y mira a los sirvientes y dice, llenen esas jarras con agua. Y van y las llenan con agua y al rato él se acerca y coloca sus manos y se convierte en vino. Entonces, él entendió que está trayendo las cosas a su experiencia a través de su conciencia. Entendió que tenía que poner los 3 elementos, pensamiento, palabra y obra, porque la obra es llenar las jarras con agua. Pensamiento, palabra y obra son creativas, así que tuvo que poner en acción sus pensamientos, palabras y obras, hasta que finalmente pudo culminar en un vino. A la mayoría de la gente le cuesta entender que están trayendo toda su experiencia de vida. Hablaste más temprano de las experiencias cercanas a la muerte. Una de las cosas interesantes de estas experiencias es la revisión de vida. Sí. Porque se cruzan y cada uno tiene su propia experiencia. ¿Sabes? Si eres cristiano, ves a Jesús. Si eres budista, ves a Buda. Y si eres hindú, ves a Shiva. Pero lo que también sucede es que te encuentras con tu vida y todos los sentimientos de tu vida. Y también de los sentimientos de las personas con las que interactuaste en tu vida. Entonces, lo que creo es que cuando cruzas debes hacer la transición a través y fuera de tu creencia. Y al hacer esta transición, es por eso que algunas personas ven el infierno, porque creen en él y creen que han hecho algo malo. Tuve a alguien que pasó por un infierno y me dijo, solo pasé por un infierno porque pensé que tenía que pasarlo. Es exactamente así. Y luego está el otro elemento que creo que se llama estar completamente replegado a la unidad de Dios. En el hinduismo, la conciencia de Dios es estar. Y nosotros somos las subclaves, que son las chispas individuales de conciencia dentro de Dios. Así que básicamente te estás plegando de nuevo en Él. Y para hacer esto realmente simple, la gente siempre me pregunta sobre la Trinidad. Y creo que somos el Espíritu Santo. Y el Padre, bueno, Dios no tiene género, pero decimos Padre porque fue escrito en el patriarcado, pero el Padre es la conciencia de Dios. El Hijo es la conciencia del mundo físico. Y el Espíritu Santo es la conciencia que está entre nosotros,
sin nuestros miedos y ansiedades y está completamente consciente de nuestro ser divino. Entonces, cuando recibimos esta información que viene de nuestro ser divino, esta información está conectada a los otros conjuntos de chispas individuales de conciencia en la unidad de Dios. Así que estamos alcanzando la unidad de Dios. Yo hago sesiones privadas y 1 hora antes de hacer una me siento y escribo el nombre de la persona en una hoja de papel. Y hago lo que dije antes, solo respiro y me dejo llevar, y las palabras empiezan a formarse en mi cabeza y hago una escritura automática para todos. Y lo que encuentro fascinante es que las palabras salen y dicen, Dios mío, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo lo sabes? Y una vez en una sesión en la que al principio de todo le dije a la persona, no sé por qué tengo que decir esto, pero eres realmente deliciosa. Y ella dijo, ¿qué? Y continué haciéndole su lectura y le dije, cara de chuchi. Y luego dije algo, y esta fue la línea más fascinante. Toda la evidencia empírica se encuentra en una ilusión de creencia, así que la ciencia misma es un dogma. Lo que pensé que era interesante. Entonces le digo esto a la señorita y ella me dice, déjame decirte de qué hablas. Mi esposo ya fallecido, nuestra película favorita era Chiri Chiri Bang Bang. Y él solía decir, eres deliciosa y mi pequeña cara de chuchi. Y la línea que leíste que dice, toda la evidencia empírica se encuentra en una ilusión de creencia, es parte de su libro. Entonces, al solo abrirse sin juzgar nada de lo que llega ni de dónde llega, ya sea de un cruce o simplemente de la conciencia de Dios, creo que todo es uno y que nos unimos de nuevo en esa unidad. Y todo es muy simple y todo tiene lugar en el presente. Y eso es hermoso. Y volviendo a lo que dijiste antes con el respecto al vino y a Jesús y el truco del salón, por así decirlo. Mientras lo decías, yo estaba pensando, bueno, eso es un yogi. Eso es poder yógico. Quiero decir, si vuelves a escuchar y lees, con leer Autobiografía de un Yogi por Yogananda, ahí está todo. Lee La Segunda Venida de Cristo por Yogananda. Oh, sí, la resurrección de Cristo. Sí. Eso es lo que está dentro de ti, que es una mente. Mi cita favorita de Yogananda es, Jesús murió en la cruz hace 2000 años, pero sus enseñanzas han sido crucificadas desde entonces. Y también dice, me gusta tu Jesús, pero no me gustan tus cristianos. Es increíble, es increíble. John, quiero preguntarte, ¿qué piensas de lo que está sucediendo en el mundo hoy? Esta especie de locura que parece estar sucediendo durante los últimos 3 o 4 años, o más probablemente, pero en realidad desde la pandemia y todas esas cosas, el mundo parece que está fuera de control, pero al mismo tiempo tú y yo hemos dicho que parece haber un despertar, así que parece haber mucha locura, pero también mucha espiritualidad para equilibrarla. Me alegra mucho que hayas hecho esta pregunta, Alex, porque para mí es muy importante hablar de ello. Ya sabes, Sócrates dijo, cuando se pierde el debate, la calumnia se convierte en la herramienta del perdedor. Cierto. Y has oído muchos insultos en los últimos años, has oído mucha falta de agenda. Sabes, estamos en contra de ti. No tenemos un ideal real. Así que has oído mucho de esta división. Así, el mundo es un lugar predominantemente positivo y la mayoría de la gente no se da cuenta de eso. Si yo tuviera un trabajo en Cleveland y vivo a media hora de Cleveland y me desplazo todos los días, probablemente pasaría por 1000 coches en la carretera. Y una vez al día, tal vez ni siquiera una vez al día, puede que haya un choque al lado de la carretera. ¿Y qué va a aparecer en las noticias? La anomalía. La cosa que es diferente a lo demás. Lo que debería ser noticia es que 999 coches llegaron sanos y salvos a su destino, ¿no crees? Porque esa es la verdad de nuestra realidad. Lo que me parece más interesante es que hay historias de amor todos los días, pero no nos centramos en ellas porque nuestra sociedad está basada en el hecho de que el miedo vende. Y por eso le digo a la gente, bueno, incluso hablamos antes sobre el catolicismo cristiano. Sabes, todo el concepto del catolicismo se basa en la comercialización del miedo para el reclutamiento. Naces en pecado. No conozco a ningún padre en todo el mundo que haya sostenido a su hijo por primera vez y haya dicho, oh, mira a este asqueroso pecador. No,
Nunca. Oh, no me hagas comenzar con esto. Y luego la primera comunión. Les adoctrinan el cerebro que eso es lo que hacen. Luego llegan los años del pensamiento cognitivo a los 13 años y dicen, oh, mejor les hacemos confirmar todo esto. Y tienen la confirmación. Y Sí. luego les dan esta cosa llamada confesión, que es que puedes hacer cosas malas, pero solo hay un lugar donde puedes encontrar absolución. Y entonces empiezan a tener sus hormonas en marcha y entra la atracción sexual y dicen, oh, ahora tienes hormonas, así que si tienes una predilección por el sexo opuesto, debes casarte y tener más bebés con pecado original. Y si no, entonces debes convertirte en sacerdote o monja. Y entonces tienen este ciclo continuo de reclutamiento, todo basado en el miedo. Pero permítanme decir que no estoy tratando de criticar el catolicismo. He conocido gente hermosa y amorosa en toda fe. Claro que sí. Sí. Pero el ciclo de los miedos es realmente... Y luego, en 1830, el ministro Darby habló con un niño escocés sobre un sueño que tuvo. Y el ministro Darby se sentó en el bosque y pensó en ese sueño. Y luego abrió su Biblia cuando vio esta línea que decía que los recogerían. Y entonces el ministro Darby comenzó a escribirlo todo y creó esta idea. Esto fue en 1830, llamado rapto. Oh, sí. El rapto no está en la Biblia, pero muchas doctrinas lo enseñan como si estuviera. Y toda la serie Abandonados y todas esas cosas. Y ese es un tipo de 1830. Ahora, el señor Darby también tenía muchas creencias sobre el fin del mundo. Y esos años vinieron y se fueron, pero ellos toman las que son grandes herramientas de miedo para mantener a la gente con miedo. Y se trata de poder más de lo que se trata de amor. Cuando fui a Egipto en el año 2000, me trataron como a un príncipe en todas partes del país. Para darte un ejemplo, fui al monte Sinaí y empecé a escalar a la 1 de la mañana, que es como se hace. Y a las 2:30 de la mañana, en la oscuridad, en el lado sur de la montaña Sinaí, escuché ¡John! ¡John! Que por cierto fue bastante alucinante. ¡Oh, Me por lo imagino. Dios! El arbusto ardiente. No fue Dios. Fue el gerente del hotel en el que me alojaba, que corrió 1 hora y media por el monte Sinaí para traerme un abrigo porque pensó que haría frío. Dios mío, eso es asombroso. Al día siguiente estaba pasando por el monasterio de Santa Catalina y un hombre se me acercó y me preguntó si era americano y le dije, sí lo soy. Yo también. ¿Has tenido problemas desde que llegaste? Respondí que no, que todos me trataban muy bien. A cada lugar que voy todos quieren pelear. Y con ese tono, ¿por qué sería? Desde que llegó estaba peleando con todos, pero me di cuenta de que lo que ponemos en el mundo, lo que creemos de nuestra experiencia es justo lo que recibimos de vuelta. Y la gente solo quiere ser amada. Hay una heroína a la que admiro, de la que no se habla, se llama Antoinette Tuff. Y bueno, ella es, o era, no lo sé, una empleada de oficina en una escuela secundaria. Un día entró un chico con una AR-15 amenazando con matar gente. Y él lo dijo, vine a matar. La policía llegó y ella se quedó hablando con la policía por teléfono. Mientras tanto le preguntaba, ¿cómo puedo ayudarte, cariño? ¿Qué puedo hacer por ti? Y él le decía, a nadie le importa. A mí me importa, cariño, me importas, yo te amo. Y ella solo hablaba con el chico. Voy a asegurarme que nada salga mal. Me voy a asegurar que no te hagan daño. Te voy a cuidar, cariño. Al final pudo abrazar al niño y logró quitarle el arma. Y dijo a la policía que ya podían entrar, pero que no le hicieran daño, que fuesen amables. Y la policía entra, toman el arma y lo acompañan a la salida. Y ahora recibe cuidado psicológico. Entonces, ¿qué pasó? En vez de tener miedo, en vez de sucumbir al terror, ella le dio amor. Le dio el amor que necesitaba. La historia de la mesera que te conté antes, al final de mi comida... Perdón, al comienzo de la comida había 2 personas negativas y una positiva. Pero al final había 2 positivas y una negativa. Realmente depende de nosotros dejar una semana positiva detrás de nosotros. Y esto es algo con lo que la gente lucha mucho. Quieren salvar el mundo. Pero no podemos salvar al mundo.
Lo que sí podemos hacer es hacer nuestra parte del mundo tan brillante que inspiremos a otros a hacer lo mismo con su parte del mundo. Y al final salvamos el mundo. Hermosamente dicho. Voy a hacerte unas preguntas que hago a mis invitados. Genial. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Ser mi verdadero y auténtico yo, amando como quiero ser amado. ¿Cuál es tu definición de Dios? Dios es todo. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Conocer y comprender mejor a Dios, que es el amor, por completo. ¿Y dónde puede la gente encontrar más información sobre ti y tu trabajo? johnofnew.com es muy fácil de encontrar. También en YouTube, John of New. Y Alex, no sé si has visto mis cosas, mis lecturas. Sí, claro. Quiero ofrecer a tu audiencia un descuento de $15 por mis lecturas. Te dejaré un link para que lo compartas. Por supuesto, lo pondré en las notas del programa y en la descripción por si alguien está interesado. Pero solo si estás interesado. No te estoy pidiendo ni obligando a que te lances a comprarlo. Si esto te suena verdadero, si se siente verdadero para tu corazón, piensa esto. Es tu vida. Es el viaje personal de tu espíritu. Si te suena verdadero, síguelo. Y si no te suena verdadero, no lo hagas. No espero que creas nada de lo que acabo de decir. ¿Y tienes unas últimas palabras para nuestra audiencia? Sí. Tu momento presente es el punto de creación, y como vives en este momento presente es como será tu próximo momento, así que hagamos que sea bueno. John, te aprecio, amigo. Ha sido una conversación fantástica. Me encanta hablar contigo. Creo que hay una buena energía entre tú y yo, amigo mío. Así que te lo agradezco. Y estoy de acuerdo. Y todo el trabajo que estás haciendo en el mundo. Bueno, muchas gracias. Después de ver varios de tus videos, es muy gracioso. Te escucho decir cosas que yo digo y pensé que es genial. Es un excelente trabajo, Alex. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.